Bien, vamos a dar inicio entonces. Abran sus Biblias, Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a continuar, ya hemos avanzado algo, pero vamos a procurar seguirlo haciendo. Necesito, Steven, que pongamos en pantalla el versículo 55, capítulo 11, versículo 55. Pongamos los dos de una vez, 55 y 56. Vamos a arrancar ahí. Si quiere, Roger, ¿me ayuda usted a leer? Capítulo 11, versículo 55. Vamos a devolvernos un momento porque necesito, para estudiar lo que vamos a estudiar hoy, necesito devolverme un momento y ya van a entender por qué. Ok, bien, entonces, leamos, Roger, el versículo. Leamos el versículo 55, por favor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Ok, a ver, nada más traten de ubicarse, ¿sí? Es el cierre del capítulo 55 y está cerca la Pascua de los judíos. No sabemos qué tan cerca estaba, pero estaba cerca, ¿sí? Y dice que muchos, recuerden, muchos, porfa, al leer con atención el pasaje podemos entender perfectamente, al leer con atención podemos entender mejor, ¿sí? Así es que dice que muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua. Les recuerdo, para este instante Jesús está allá por la zona de Jericó, ¿sí? Él todavía no ha bajado desde esta zona hasta Betania. Ok, me voy a devolver un poco más. Jesús acaba de resucitar a Lázaro. Y cuando vio que lo estaban buscando para prenderlo por el milagro, se fue de Betania a una zona al norte, allá por Jericó, se llama Efraín. Estaba allá, estando allá, se acercó la fecha de la fiesta de la Pascua y muchos empezaron a viajar hacia Jerusalén. Recuerden que hay de las 7 fiestas judías, hay 3 de ellas que era obligatorio celebrarlas en Jerusalén, y la más importante de ellas, la Pascua, estaba cerca. Así es que muchos estaban ya viajando de aquella región hacia Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Ya vamos a ver estos detalles. Así es que presten atención porque estos muchos que están viajando en este instante, les dije que Jesús estaba allá, que ya había resucitado y todavía no ha vuelto a descender a Jerusalén ni a Betania para la cena en casa de Simón el leproso. ¿Sí? Nada más estoy tratando de ubicarlos en el contexto de este versículo 55, porque ya vimos la cena en casa de Simón el leproso, ¿sí? Tenemos semanas de estar viendo esto. Me devolví en el espacio, en el tiempo, hasta el versículo 55, para que entiendan por qué lo hice, porque necesito que entiendan desde dónde viene toda esta cantidad de gente que vamos a estudiar hoy. Por eso el título de la enseñanza de esta noche tiene que ver con esta entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a ver, esto es, a ver si lo puedo decir de otra forma, es como vamos a asistir a esta ceremonia real. Hoy todos, espero que todos podamos acudir a esta ceremonia real. Es otra forma de decir la entrada triunfal. Vamos a acudir todos a esta ceremonia real. Nada más y nada menos que el rey de los judíos, el rey de Israel, está por entrar por la puerta real de Jerusalén. Eso es lo que estamos a punto de presenciar, pero no viene solo. Viene acompañado de una enorme multitud de personas. ¿De dónde vienen? Estoy empezando en el versículo 55 del capítulo 11 para intentar entender de dónde surge esta cantidad de personas.
¿Sí está claro? Ok, entonces, ¿por qué es importante entender de dónde viene? Porque son determinantes en toda la escena que sigue. Y ya se van a dar cuenta por qué esta multitud es determinante en toda la escena que ya vimos. Ya hemos estudiado la escena hacia adelante, ¿sí? Ya lo hemos visto. Ok, y sobre todo teniendo presente un detalle, ¿cuál? Que Jesús nunca fue recibido con gozo. ¿Se acuerdan? Nunca, en ninguna ocasión Jesús fue bien recibido en Jerusalén. Nunca, y menos con una bienvenida como la que vamos a leer en este momento. Entonces, ¿qué intento decir? Que es necesario estudiar por qué razón está siendo bienvenido de la forma en la que está siendo bienvenido. ¿Sí? ¿No les parece extraño eso? Ok, eso es lo que vamos a entender. Bueno, y esto no solamente ocurrió en ese momento, ocurre en cualquier momento. Cuando ustedes abren la boca para hablar acerca de Jesucristo, en muchas ocasiones, en vez de recibir una respuesta correcta, lo que vamos a recibir es un verdadero rechazo. No me vuelvas a hablar. Es como si le estuviéramos hablando del diablo. Algunas personas en este caminar de la vida, cuando ustedes y yo les hemos hablado, incluso, no sé si les ha pasado, a mí sí, me han dejado de hablar. Es más, me han bloqueado. Ya no me responden los mensajes. Ya, o sea, ya no más. ¿Sí está claro? Así es que a mí me sorprende que esa misma actitud de las personas haya permanecido a través de todos los siglos, hasta el día de hoy. Ahora, claro, ¿sí? Estoy hablando de hablar de Cristo de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Yo no estoy hablando de cuentos. No estoy hablando de manipular la Biblia, cambiar la verdad de la Biblia, presentar la Biblia de una manera equivocada, falsa o mentirosa, con tal de conseguir algo de las personas, como se hace hoy. ¿Sí? No sé quién me pasó un mensaje o me enseñó un mensaje que un pastor, no sé en qué lugar, anda diciendo que tienen que ofrendar más porque eso va a acelerar el regreso de Jesucristo. No sé cómo hizo para llegar a esa conclusión. Si eso es lo que la Biblia enseña, entonces van a tener que decirme en dónde está esa enseñanza, porque yo nunca la he visto. O sea, no, y no me sorprende esto porque yo sé que hay de todo tipo de personas allá afuera. Lo que me sorprende es que la gente caiga en esta trampa, porque hay que ni siquiera pensar. O sea, ni siquiera pensar para poder pensar que algo así es verdad. ¿Sí? Pero bueno, ok. Entonces, ¿y por qué hago este comentario? Porque religiones allá afuera hay muchas, y hay muchas personas predicando las doctrinas cristianas que hay allá afuera en el mundo. A ver, hay muchos lugares allá afuera, muchos templos, centros de culto, que supuestamente creen en nuestro Señor Jesucristo, pero que no es así. Lamentablemente, ni hoy, ni en este momento del que estamos hablando, en el que Jesús vivía, Él fue bienvenido. Es decir, la verdad correcta es bienvenida. A veces no lo hagan, ¿sí? No lo hagan lo que voy a decir, pero a veces he cometido el error de ver algunos canales de algunas personas que predican y veo que son millones los suscriptores. No porque a mí me interesen los suscriptores, de hecho el canal de esta reunión es casi que privado. Pero me pongo a ver lo que predican y me pongo a ver, casi que hay una correlación entre lo que enseñan con la cantidad de suscriptores. Entre más estrafalarias, más extrañas y algunas veces entre más grandes las mentiras que predican, así es la cantidad de suscriptores. Pero vea usted a las personas que enseñan y predican la verdad tal cual y no son tan atractivas
porque son las de menos suscriptores. ¿Sí? Es una cosa extraña. Bueno, ok. Entonces, no sé si a ustedes les sorprenda lo que estamos leyendo o la narración, pero de repente ver una tremenda bienvenida, aquel domingo llamado famoso Domingo de Ramos, donde toda esta multitud sale a recibirle, la gente, recuerden esto, la gente viene bajando por el Monte de los Olivos. Es más, vienen desde Betania. Entre Betania y Jerusalén había una distancia de 3 kilómetros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ellos vienen desde Betania viajando a Jerusalén, al Monte de los Olivos, bajan el Monte de los Olivos, cruzan el torrente de Cedrón, así se llamaba ese arroyito que pasa al fondo, y empiezan a subir hacia la puerta real de Jerusalén. Y dice la Biblia que era una bienvenida maravillosa. Y surge la pregunta, ¿y qué pasó en todas las demás ocasiones? ¿Qué ocurrió en todas las demás circunstancias antes? Porque fueron muchas en las que Jesús entró en Jerusalén. ¿Por qué no hubo esta bienvenida? ¿Por qué no hubo esta acogida? ¿Por qué no reaccionó la gente de la forma en la que estamos viendo en esta escena que están reaccionando? ¿Sí? Las personas que en este momento se están mencionando, presten mucha atención, vamos a empezar a explicar, voy a empezar a explicar de dónde surgen, ¿sí? Escuchen, las personas, toda esta multitud, a ver, recuerden, se acerca la Pascua, ¿sí? Hay judíos de todas partes del mundo, llegando a Jerusalén, es más, tienen días de estar en Jerusalén, ¿sí? Presten mucha atención a este detalle, porfa, si no, no van a lograr entender. Los judíos que acabamos de leer en este versículo 55, vamos a volverlo a leer. Roge, por favor. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Exactamente. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Voy a empezar a explicar. Son dos grupos de personas, ¿sí? Hay judíos que viven en las diferentes regiones fuera de Jerusalén, pero dentro de Israel. Ese es el primer grupo de personas. Judíos de las zonas lejanas de Jerusalén, ¿sí? Fuera de Jerusalén, en las zonas más lejanas de Jerusalén, pero siempre dentro del territorio de Israel. Ese es el primer grupo que vemos que es parte de esta multitud, pero también en la escena aparece otro grupo. Es este grupo de judíos que viven fuera de Israel, ya no en las zonas lejanas de Jerusalén o en las afueras de Jerusalén. Ahora estamos hablando de judíos que viven fuera de Israel. ¿Sí está claro? ¿Dónde? Judíos que viven en las comunidades, en todas las comunidades del mundo antiguo conocido. Por ejemplo, ¿cuál es el imperio que reina o reinaba en este momento? El Imperio Romano. Si ustedes van y buscan cuáles fueron toda el área geográfica que abarcó el Imperio Romano, se van a dar cuenta que son todas las áreas alrededor de todo el mar Mediterráneo. El sur de Europa y el norte de África. Esas son las zonas. Entonces, vamos a ver judíos de Roma, de Arabia, de Mesopotamia, de muchas partes del norte de África, todo lo que se consideraba, todas las zonas que se consideraban el Imperio Romano. ¿Sí? De allí es de donde vienen todos estos judíos. ¿Y por qué están antes en Jerusalén? ¿Por qué no llegaron el día de la fiesta? Bueno, de acuerdo a la ley de Moisés, ellos tenían que celebrar y estaban obligados a celebrar primero la Pascua en Jerusalén. Les dije al iniciar que hay 7 fiestas judías, pero que hay 3 de ellas que son obligatorias celebrarlas en Jerusalén. Y en este momento la ciudad de Jerusalén está llena de visitantes, ¿sí? Pero, escuchen, estos visitantes han empezado a escuchar murmullos. Han empezado a escuchar un montón de historias, han empezado a escuchar un montón de testimonios,
¿Sí? Escuchen, por favor. Esto a mí me parece extraordinario. Y son testimonios que hablan de todos los milagros, todos los prodigios, todas las cosas que ha venido haciendo Jesús en la vida de las personas. ¿Sí está claro? Ellos han estado oyendo hablar del Mesías. Aquí voy a hacer un paréntesis. Quiero que entiendan algo. Esta historia del Salvador de los hombres, esta historia del Mesías, esta historia no es algo que ocurrió localmente allí en Jerusalén de lo cual era ajeno el resto del mundo de aquella época. No, esto nunca fue así, nunca pasó así. ¿Sí? En el mundo antiguo, escuchen, siempre ha habido una enorme expectativa acerca sobre este tema del Mesías, sobre el Salvador de los hombres o sobre el advenimiento del Mesías. Y cuando la gente empezó a escuchar todos estos diferentes testimonios, todos estos relatos de todos estos milagros, de personas que eran transformadas, que volvían a sus lugares de origen, hablando acerca de este hombre o de la vida de Jesucristo, gente que incluso, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Sí? Juan el Bautista tuvo un ministerio maravilloso y extraordinario, muy corto, pero maravilloso. Es más, quiero que sepan que Juan el Bautista, el ministerio, el proyecto de Juan el Bautista fue anticipado desde el Antiguo Testamento. No sé si sepan esto. Isaías, 750 años antes de que Jesús naciera, habló de Juan el Bautista. Es más, Malaquías, el profeta Malaquías, habló de Juan el Bautista 400 y pico de años antes de que Jesús naciera, anticipando la aparición de este hombre de Dios que iba a allanar el camino, que iba a preparar el camino del Mesías, iba a preparar el corazón del pueblo de Israel para la aparición del Mesías. ¿Sí está claro? Así es que esto no era algo que se llevara a cabo a escondidas o en un lugar secreto o en un lugar pequeño, ¿sí? Y fue Juan el Bautista el que empezó a decir que este hombre, el Salvador de los hombres, el Mesías, ya estaba entre ellos. Así es que había una enorme expectativa de toda la comunidad judía y aún en la comunidad no judía también. Había una enorme expectativa sobre la llegada del Mesías. Así es que toda esta gente que acabamos de hablar, los de fuera de Jerusalén y los de fuera de Israel, toda esta gente que está de visita en Jerusalén, ellos son a los que se refieren estos versículos que estamos leyendo. Steven, versículo 56 del capítulo 11. Roger, lo leemos, por favor. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Ok, entonces, ya sabemos de dónde salió la multitud. ¿Sí? Pero escuchen, yo no sé si a ustedes les gusta hacer el papel, hacer el papel del diablo. Yo lo voy a hacer por ustedes. Ok, ya vimos de dónde apareció la multitud, Alex, pero ahora ¿por qué siguen a Jesús? O sea, si hay una actitud ya por naturaleza en el corazón del hombre de oposición a Dios, ¿cómo es que toda esta cantidad de gente ahora finalmente está siguiendo a Jesús? ¿Cierto? Buena pregunta. Ok, eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque dice este pasaje que todos están buscándolo. ¿Sí? Acabamos de ver de dónde sale la multitud, de dónde vienen, qué fue lo que le dio, cómo surgió, de dónde salió este mar de gente que poco a poco les voy a ir explicando que eran miles. ¿Sí? Hay un historiador de la época que habla de entre 100, 200 y 300 mil personas. Es más, que había entre 1 y 2 millones en todo Israel para las fiestas, de los cuales estos cientos de miles fueron los que siguieron, los que estaban en esta entrada triunfal en Jerusalén, este domingo de Ramos. Así es que vamos a ver, ya acabamos de leer que esta multitud buscaba
a Jesús. ¿Sí? Y estando ya en el templo para celebrar la Pascua, se preguntaban si Jesús había de venir. Ok, no hemos entrado todavía en todos los detalles de la fiesta de la Pascua, pero les voy a dar la información más importante de lo que significa la Pascua. La Pascua significa o representa la salvación. ¿Sí? No voy a irme al Éxodo para describir la fiesta de la Pascua y cómo surge la fiesta de la Pascua y la razón de la fiesta de la Pascua. Yo creo que todos la conocen. Pero esta fiesta representa la salvación. ¿Sí? El Cordero de la Pascua, la víctima de la Pascua, se llama Jesucristo. Ese era el Cordero. Nada más les voy a recordar esta escena. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús aparecer en la escena, Juan lo señala y lo reconoce como, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan del Cordero que se mató antes de la salida de Israel de Egipto? Cuya sangre fue pasada en los dinteles de las puertas de las casas de todos los israelitas en Egipto. ¿Sí? Esa sangre en los dinteles de las puertas fue la sangre que hizo que el ángel de Jehová, o Dios mismo, esa noche pasara sobre la casa de los israelitas. En inglés, Pascua, se usa la palabra Passover. Pasaron sobre. Dios pasa sobre. Si ustedes leen el pasaje de Éxodo, creo que es Éxodo, ya no me acuerdo, 12 o 18, van a ver la expresión pasó sobre varias veces. Se brincó la casa de los israelitas. No visitó, no hubo muerte en la casa de los israelitas, solo en la casa de aquellos donde la sangre del Cordero no estaba sobre los dinteles de las puertas. De la misma forma en la que hoy, cuando esa sangre aparece en el corazón de un hombre que aceptó la salvación, que aceptó creer en Cristo, por la sangre de Él somos declarados puros y sin mancha. Y gracias a su sacrificio, ¿al sacrificio de quién? De este Cordero que quita el pecado del mundo, es que abriremos nuestros ojos en el cielo. ¿Sí? La muerte pasará por encima de nosotros, no nos tocará. Ok, así es que la Pascua representa la salvación. La Pascua representa la libertad en aquel momento del pueblo de Israel de manos de los egipcios. En el caso nuestro, la libertad ¿de qué? Del pecado. ¿Sí está claro? Ok, representa también el establecimiento de una relación entre Dios y el hombre. Vean todo lo que representa esta fiesta: la salvación, la libertad, la relación entre Dios y el hombre, un nuevo comienzo en la vida, la oportunidad de un nuevo comienzo. Esto es lo que representa la fiesta de la Pascua. Y este es el momento en el que Dios pasa por la vida, o está pasando por la vida de todos estos hombres, y pasa ¿de qué forma? A través de este famoso Cordero Pascual, o la víctima de la Pascua, que sería matado. ¿Cuándo es matado el Cordero de la Pascua? El día 14 del mes de Nisan. Recuerden, todas las familias cogían el Cordero el día 10 de Nisan, o el día 10 del mes de Abib, como quieran llamarlo. Ese día lo cogían y entre el día 10 y el día 14, ellos observaban el Cordero. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver si no había defecto en él, porque no podía tener defecto. Este Cordero tenía que ser sin mancha, sin tacha, sin defecto, porque representaba al Mesías. Eran 4 días de observación. ¿Les suenan los 4 días? Domingo, que entra a Jerusalén y empieza a ser observado el Cordero de la Pascua. ¿Sí? Domingo, lunes, martes y miércoles, que es el día que Él muere. El 14, entre las 3 y las 5 de la tarde. ¿Sí? Habían 2 sacrificios al día en Israel, en la mañana
y en la tarde. Jesús cumplió con el sacrificio de la tarde, porque la Pascua, la fiesta de la Pascua, determina que el cordero debe ser sacrificado entre las 2 tardes. La expresión entre las 2 tardes significa entre las 3 y las 5 de la tarde. Eso es lo que enseña la Biblia a la hora en la que Él muere. Ok, entonces, todo esto está ocurriendo. Así es que todos estos hombres o toda esta multitud se está preguntando si Jesús iba a llegar a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y los que hacían esta pregunta eran todas estas multitudes que tenían una enorme expectativa por conocer al Mesías. Ya sabemos de dónde salió la multitud. Todavía no sabemos por qué lo están siguiendo. Estas personas fueron las que en este momento no solamente, escuchen, no solamente tienen la expectativa de conocer, de toparse con el Mesías, sino que además toman la iniciativa. Y adivine para dónde se van. Se van para Betania. Ya estamos en el capítulo 12, estamos día viernes, 6 días antes de la Pascua. Jesús acaba de llegar de la zona norte de Jericó, acaba de llegar a Jerusalén, ¿sí? A Betania, ya llegó a Betania, está entrando a casa de Simón el leproso, a la cena donde él va a ser ungido, y toda esta multitud que tenía la expectativa de conocer al Mesías, se movió hacia donde él estaba. Ahora están en Betania, están empezando a llegar a Betania. ¿Sí está claro? No se pierdan porque si no, no me van a entender. Así es que ellos están yendo hacia Betania, tomaron la iniciativa de irse a Betania y en Betania están viendo a Lázaro resucitado y están teniendo la oportunidad de conocer finalmente a Jesucristo, y muchas personas a través del testimonio, la vida de él y la vida de Lázaro, están volviendo a nacer, se están convirtiendo. ¿Sí? Ok, Roger, ahora sí, capítulo 12, versículos 9 al 11. Steven, capítulo 12, versículos 9 al 11. ¿Sí? Acabo de terminar diciéndoles que toda esta multitud se desplazó a Betania. A ver, Alex, confirmemos eso, por favor. Es lo que vamos a hacer. ¿Qué dice? Escuchen. Gran multitud. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? Gran multitud. ¿Ve? ¿Cómo? A ver, no. No me siguieron. Dice, gran multitud. Gran multitud de los judíos supieron que ¿qué? Entonces que él estaba allí. ¿Dónde? Sigamos. Y vinieron no solamente por causa de Jesús. ¿Vinieron a dónde? Ajá. Sino también para ver a Lázaro. O sea, a Lázaro, Betania. Entonces está en Betania. Entonces la gran multitud vinieron ya no solo por causa de Jesús, sino para ver a Lázaro. Están en Betania. ¿Sí? Todavía no están en Jerusalén. Todo esto que estamos leyendo está ocurriendo entre el viernes y el sábado. La cena evidentemente ocurrió viernes, y todo lo que vamos a ver a partir de este momento es sábado. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Vinieron no solamente, sino para ver. Sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado a los muertos. Ajá, 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Exactamente, así es que dice el pasaje que la resurrección de Lázaro tuvo un efecto en la gente, que confirmar el mensaje de salvación de parte de Dios. A ver, cuando Lázaro se levanta de los muertos, ¿sí? Lo que Dios intentaba hacerle entender a las personas, aparte de tirar por tierra aquella famosa filosofía o aquella famosa enseñanza de los saduceos acerca de que no había más allá después de la muerte, ¿sí? Aparte de borrar y desaparecer esto y hacerle entender a todas estas personas que habían sido engañados, Dios buscaba
algo, ilustrar algo. Y esto a mí me impacta. Escuchen, ¿qué otra forma? Piensen, ¿qué otra forma más práctica, qué otra forma de ilustrar la resurrección, el nuevo nacimiento, que levantando a un hombre de entre los muertos? Cuando Lázaro se levanta de entre los muertos, lo que Jesús les está diciendo a todos aquellos que se atrevan a creer en Él es que la vida que Él es capaz de darles es como si volvieran a vivir. Eso es lo que Dios está intentando poner en el corazón de todos esta gran multitud que está llegando a Betania. ¿Sí? Él lo que les está diciendo es: ¿viste a Lázaro vuelto a la vida otra vez? Es lo que yo puedo hacer. Yo puedo darle el sentido, puedo transformar la vida de un hombre de tal forma que sea exactamente igual a levantarlo de entre los muertos y darle una nueva vida. ¿Sí está claro? Eso es lo que Jesús esperaba confirmar en el corazón de la gente. Yo puedo darle una vida tan nueva a cualquiera que se atreva a creer en mí, que es como ver a Lázaro levantándose de los muertos. ¿Sí está claro? Puedo generar un profundo cambio en la vida de todos los que crean en mí. Así es que todas estas personas que están haciendo este viaje, que han llegado anticipadamente a Jerusalén, ¿por qué tenían que anticiparse o llegar antes? Porque ellos tenían que purificarse. ¿Ven? Si prestamos atención, se van a dar cuenta de que no hay un solo comentario, Jordan, en la Biblia, un solo comentario que debamos pasar por alto. Había un sentido de por qué llegar antes a Jerusalén. Ellos tenían que purificarse. ¿Qué es esto de purificarse? Ellos tenían que estar ceremonialmente preparados, es decir, no distraídos para la fiesta. ¿Sí? No sé si sepan esto. Cuando los judíos hacían un viaje, ellos tenían que, para depurarse o para purificarse, esperarse 24 horas antes de poder participar de cualquier ceremonial dentro de las fiestas judías. Así es que ellos tenían que anticipar y considerar este tiempo de purificación, estas 24 horas, para poder quedar preparados o purificados ceremonialmente, ¿sí? Así es que por eso están llegando antes a Jerusalén y se están haciendo todas estas preguntas: ¿llegará? ¿No llegará? Etcétera. Así es que cuando supieron que estaba en Betania, dice el pasaje que todas estas multitudes fueron, ¿sí? Y el testimonio de Lázaro, escuchando el testimonio de Lázaro, de Marta, de María, supongo que también el testimonio de Simón el leproso, y todos estos testimonios que han venido escuchando y generando de cada una de estas personas, todos estos testimonios, ¿les suena esto? Todos estos testimonios que han estado al alcance de ustedes y de mí, de todos los hombres. ¿Qué intento decir? Esto, tal vez con esto lo entiendan. Gracias a Dios, porque siempre hubo un valiente cerca de ustedes. No sé cómo explicar esto. Aquí sentados, posiblemente llenos de problemas, de angustias, de ansiedad, con ganas de estar en otro lugar porque está haciendo mucho frío, etc. Ustedes no saben lo que recibieron el día en que volvieron a nacer. El día en que ustedes abran sus ojos en el cielo, ese día ustedes van a caer de rodillas en gratitud. Porque el día que escucharon de boca de un valiente que estuvo cerca de ustedes, no se pregunten cómo, ustedes tuvieron la disposición para escuchar y fueron salvos. Ustedes no saben el destino que le espera a una persona que rechaza a Cristo. ¿Sí? Así es que aquí, entre el sueño, la pereza, el cansancio, todas estas cosas, no logramos dimensionar la magnitud del evento de que ocurrió ese día, cuando escuchamos, cuando prestamos atención y cuando recibimos la fe para creer todas aquellas cosas que escuchábamos. Nunca dejen de agradecer,
por aquella persona a través de la cual escucharon este proyecto de salvación. Nunca. No cometan el error de descuidar en sus oraciones a aquella persona a través de la cual ustedes escucharon y fueron salvos. Siempre hubo un valiente, siempre habrá un valiente cerca de todos, ¿sí? Y cuando hablo de valientes, no me estoy refiriendo necesariamente a esas personas que se tiran desde un avión para probar un paracaídas nuevo. No, o una de estas personas que se montan en un auto y viajan a enormes velocidades en estas carreras para probar un auto o un nuevo auto. No. Sin duda estas personas tienen valor, pero escuchen, es un valor muy particular el de estas personas. ¿Por qué? Porque es un valor que solamente alcanza para este tipo de cosas. A ver, no me volví loco, ni me salí del tema. Estoy hablando de los valientes que les hablaron, ¿sí? Y los estoy comparando con los supuestos valientes que ustedes y yo conocemos. Sí, ellos tienen un valor, pero es un valor que solamente alcanza para esas locuras. La Biblia habla de un valor más importante. Es el valor, no es el valor del que se arroja de este paracaídas esperando a que el paracaídas se abra. Ese es valiente, sí es valiente. Su vida no es valiosa para él. Sin duda alguna no lo es, porque ni siquiera sabe el riesgo en el que está poniendo su vida. Es valiente, pero para él su vida no lo es. Cuando yo hablo de valientes, o cuando Dios habla de valientes, hablamos de alguien que tiene la valentía para avanzar. ¿Avanzar en qué, Alex? Es decir, la vida, cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, la vida se vuelve valiosa. ¿Sí? Escuchen, la vida se vuelve valiosa, empieza a adquirir valor. Tiene valor delante de nuestros ojos, empieza a adquirir un valor delante de nuestros ojos y por lo mismo nos llenamos de valor o empezamos a adquirir el valor o la valentía para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Este valor que empieza a desarrollarse delante de nuestros ojos es un valor muy particular. ¿Por qué? Porque es un valor que aparece en nuestra vida a partir del día en que ustedes y yo escuchamos el plan de salvación, escuchamos que Jesús tocaba la puerta del corazón y lo invitamos a entrar. A partir de ese día, cuando Dios nos declaró aquel día que éramos tan valiosos, pero tan valiosos, que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros, entonces empezamos a entender qué tan valiosos éramos. No sé si entiendan esto, a ver. Todos ustedes y yo salimos a la vida y nos tasamos con un valor. ¿Sí? Ese valor lo definieron nuestros padres en casa. Dependiendo del valor que los padres le den a sus hijos, así esos hijos salen a la vida con ese valor. La persona que sale a la vida con un muy bajo valor, entonces pondrá su vida en riesgo constantemente. Relaciones equivocadas, pecados, droga, inmoralidad, le entrará de lleno a todas estas cosas porque él cree que su valor es bajo en la vida. La persona que sale a la vida con un muy alto valor o con una muy alta estima creada y desarrollada en casa, esa persona cuidará su valor. Pero ambos entienden cuál es su verdadero valor hasta que lo escuchan de boca de Dios. Que somos tan valiosos que valemos la sangre de un Dios, que somos tan valiosos que Él se atreve a llegar hasta la puerta del corazón y tocar a la puerta del corazón para decirnos que somos tan valiosos que Él quiere cambiar nuestras vidas, que somos tan valiosos que quiere establecer una relación personal con nosotros. No es solamente llevarnos al cielo, perdonarnos y ya está. No.
quiere desarrollar una relación personal con nosotros, cambiar nuestra vida. Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, nosotros nunca nos imaginamos lo que iba a representar esta relación. Pero avanzamos, gracias a Dios por el valor que nos da, y avanzamos, y en este avanzar vamos a ir descubriendo que el centro de la vida, ¿sí?, que lo más hermoso de esta vida es nuestra relación con Él. De allí surge todo, todo. De allí se llena toda nuestra vida. Mi relación con Él es lo que le da dignidad a mi vida, valor a mi vida, ¿sí? Así es que este cambio que se opera en el corazón, para que ustedes y yo podamos apreciarlo, para que ustedes y yo podamos amarlo y valorarlo y desear agradarlo, esto se vuelve algo increíble, ¿sí? Cuando empezamos a entender la verdadera dimensión de esta relación, entonces Dios empieza a desarrollar, a despertar en el corazón de todos un verdadero aprecio por su propia vida, un verdadero valor, ¿sí?, un verdadero amor y un verdadero deseo de agradar a Dios. Así es que yo no sé ustedes, pero sí había un deseo de hacer las cosas correctas. Siempre hubo un deseo. Yo crecí en el corazón de un hogar cristiano y por supuesto que me enseñaron muchos detalles, muchas reglas, muchos principios, y estas cosas de alguna forma evitaron que yo cometiera más errores de los que cometí. Pero si ustedes me preguntan si hubo un deseo siempre presente de portarme bien, no lo hubo. Es más, que algo que naciera en mí, que yo pensara portarme bien, no lo había. Había una información, una educación, una cultura que me impulsaba hacia todas estas cosas, pero propio, algo mío, algo personal, algo que surgiera de mi corazón y que me impulsara a querer agradar a Dios, no. Portarme bien, porque yo quisiera, solo por amor, solo por querer agradar a Dios, no. Es hasta que vuelvo a nacer que Dios cambia mi mente. Y ahora, mi anhelo, viéndolos a los ojos a todos, mi verdadero anhelo hoy es no hacer nada que afecte mi relación con Dios. ¿Oyeron? Ese es mi verdadero anhelo hoy. Y además, no vayan a pensar, no cometan el error de pensar que estoy confiando en mis fuerzas para alcanzar esto o lograr esto. No. O no vayan a cometer el error de pensar que estoy proponiéndome no volver a pecar. No, esto no existe. No existe un creyente que pueda proponerse hacer esto y lo pueda lograr. No, lo que yo hago, lo que estoy haciendo, y es lo que me enseñaron, es asegurar mi relación con Dios. Fortalecer, alimentar mi relación con Dios, mi comunión con Dios, mi caminar íntimo con Dios. Esto es en lo que estoy ocupado ahora. Esto es a lo que estoy abocado ahora. Mi relación personal con Dios. ¿Sí? Así es que he descubierto, o estoy descubriendo, o sigo descubriendo, que Él es la vida de esta vida. ¿Sí? Si pudiera explicarlo de una forma sería esa. Jesús es la vida de mi vida. Y debería ser la vida de todos. Él es la vida de esta vida. Es más, Él es la fuerza de todas las victorias. Todas las victorias en su vida tienen su origen en Cristo. Él es la fuente de todas nuestras victorias. Él es la fuerza de todas nuestras victorias. Sin Él no hay victorias. Él es el que está detrás de cada logro, de cada avance, de cada triunfo que se lleva a cabo en nuestra vida. Ok, así que teniendo en mente esto,
mucha gente empezó a convertirse, mucha gente empezó a entender y empezó a entregarle su vida a Cristo. Pero lo más increíble, dice el pasaje, que lo más increíble, dice, a ver, ¿dónde está? 9, 10, 11, me falta uno. No, ahí está, en el 11, dice, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban. Eso es lo más increíble, se apartaban. Es increíble cuando ustedes y yo tenemos el valor de parte de Dios de apartarnos. ¿Apartarnos de qué? ¿De qué estás hablando, Alex? Apartarnos de la vida que antes teníamos. ¿Sí? Esto es maravilloso. Y esto ocurre justo en el momento en el que Cristo toca a la puerta de nuestro corazón. Lo único que Él nos pide es que estemos dispuestos. Recuerden esto, si quieren lo escriben. No depende, las victorias no dependen de ustedes, pero sí tienen que estar dispuestos. ¿Oyeron? No depende de nosotros, pero sí tenemos que estar dispuestos. Todo depende de Él. Lo único que Él nos pide es que estemos dispuestos a dejarlo trabajar. Él se va a encargar de llevar a cabo todo el trabajo. Él es el que va a cambiarlo todo. Él es el que nos va a fortalecer. Él es el que está luchando a través de nuestras vidas. Pero sí tenemos que tomar la decisión de dejarlo trabajar. Lo sobrenatural lo hace Él. Yo nada más tengo que tener la disposición. Así es que, la verdad, a ver, cuando digo todo esto, nadie tiene dudas de que la verdad está en la Biblia, ¿sí? Pero necesito explicarles algo. La verdad es la palabra de Dios. A ver, esto que voy a explicar, a mí me ha tomado mucho tiempo entenderlo, ¿sí? A ver cómo hago. Todo depende de Él, nada depende de nosotros. Eso es lo que acabo de decir, ¿sí? Hace un minuto lo dije. Lo único que Él necesita es que yo esté dispuesto. Voy a tratar de presentar esto de otra forma, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios. A ver, ¿por qué lo voy a explicar de otra forma? Porque cuando ustedes escuchan, sí, ok, solamente tengo que estar dispuesto. Y Él lo hace todo, Él hace todo el trabajo. Sí, pero todavía queda corto al entendimiento. ¿Cómo hago para estar dispuesto? ¿Qué significa estar dispuesto? Bueno, algunos detalles son muy fáciles de entender. El hecho de que yo pueda ubicar lo que está mal en mi vida, es para mí muy fácil entender que tengo que dejar que Dios lo cambie. Hay cosas que están abiertamente equivocadas en mi vida y no tiene que venir nadie a decirme que están mal. ¿Sí está claro? Pero hay otros detalles que son todavía más sutiles y que Dios necesita cambiar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra estas victorias? ¿Cómo logra traer estos triunfos? Ok, es de esta forma. La Biblia es la palabra de Dios y sin duda alguna es la verdad. Sí, ustedes y yo sabemos o sabíamos cuando nos convertimos, bueno, la mayoría aquí tiene poco tiempo, algunos no, pero al principio ignoramos prácticamente todo acerca de la Biblia, ¿sí? Pero cuando empezamos a escuchar algunas verdades y algunas enseñanzas, por ejemplo, el plan de salvación, cuando yo escuché esta propuesta de parte de Dios para salvarme, cuando yo escucho esto, yo supe que estaba escuchando la verdad. Sí, voy detrás de algo, a ver si me logro dar a entender. La verdad cae, cuando la verdad llega a nuestro corazón, cae con un peso de verdad. La verdad tiene su propio peso. De tal forma que cuando la verdad llega a mi corazón, por el peso propio que solo tiene la verdad, yo sé, yo puedo tener la certeza absoluta de que la verdad llegó a mi corazón. ¿Sí está claro? ¿Sí entendieron esto?
Me doy por satisfecho. Ok, ¿qué es lo que intento decir? Bueno, varias cosas. El día en que volvimos a nacer, ese día experimentamos el peso de la verdad. Es decir, todos aquí, sin duda alguna, ese día pudieron confirmar que la verdad estaba llegando a sus corazones, que la verdad estaba llegando a sus vidas. Todos los que hemos tomado esta decisión de invitar a Cristo al corazón, hemos experimentado esto. Pero no solamente hemos aceptado a Cristo, lo hemos invitado al corazón, sino que además nos hemos apartado de lo que está mal, de la vida equivocada en la que vivíamos. A veces nos faltó sabiduría, ¿sí? Voy todavía en el tema de la verdad, porque la verdad tiene un efecto. La Biblia, que es la palabra de Dios y que es la verdad, tiene un efecto en la vida del creyente. Detrás de explicar este efecto es el que voy. ¿Por qué? Porque hace un minuto hablé de que hay que estar dispuestos para que Dios haga los cambios. Es lo único, Dios hace todo el cambio. Entonces, este concepto de la verdad que estoy tratando de explicar va de la mano de la palabra de Dios y va de la mano de las victorias también. Ya van a ver cómo todo se une. Entonces, les decía que empiezan a manifestarse todas estas transformaciones, todos estos cambios. Algunos los expresamos sin sabiduría y por eso es que la gente nos vuelve a ver raros. Pero a veces por pura gracia la gente ve algo correcto en nuestra vida. Bueno, como lo quieran ver, Dios empezó a cambiar mi vida y la vida de todos ustedes. Y la gran mayoría hemos decidido no volver a aquel camino de antes. ¿Sí está claro? O a seguir aquel camino. Y empieza una vida completamente diferente. ¿Qué es lo que intento decir? Lo que intento decir es que cuando la Biblia dice, y conocer, dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Y libres para qué? Para servir a Dios, para agradar a Dios. Esa es la forma en la que yo estoy dispuesto. Cuando yo dije, Dios lo único que necesita es que yo esté dispuesto, porque Él hace el trabajo. Solamente se necesita estar dispuesto. Todo lo demás lo hace Dios. Mientras yo me afirmo en la verdad, mientras yo permanezco en la verdad, mientras yo memorizo la verdad, apropio la verdad, entonces Dios empezará a traer toda la libertad que yo necesito para servirlo, para agradarlo. Es Él el que empezará a romper cadenas, a romper todas estas estructuras que antes nos humillaban y nos avergonzaban. ¿Sí está claro? Ok, bueno, al día siguiente de aquella cena en casa de Simón el leproso, ya es sábado. Mucha gente se está convirtiendo. Todos estos que habían venido de todas partes del mundo judío para saber que Jesucristo era realidad, que el Mesías había llegado finalmente a la tierra. Así es que en este instante empezamos. Yo creo que dimos una vuelta enorme, pero vamos a ver si llegamos. En este instante Jesús hace algo. No aparece en el Evangelio de Juan. Se los tengo que decir. No aparece aquí. Aquí aparece una mención nada más. Pero si ustedes quieren revisar los otros 3 evangelios, allí sí aparece, en Mateo, Marcos, Lucas, sí aparece la narración que no se menciona en este evangelio. ¿Cuál? La mención que hace Jesús de cuando Él manda a buscar un asno para montar en él, para poder montar en él y entrar montado en el asno a la ciudad de Jerusalén. Y aquí necesito empezar a hacer paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Primero, la mayoría de las personas piensa que este asunto del asno o del burrito, del hijo del burro,
se toma o representa un acto de sencillez o de humildad de parte de Jesús, pero esto es un error y les voy a explicar por qué. No es que Jesús quería, como algunos expresidentes hoy, que renuncian a sus pensiones y ya no quieren cosas de lujo, y etcétera, todas estas manifestaciones que a veces no sabe uno ni qué pensar. No era por esto, no era porque él no quería someter a los discípulos que acababan de ver romper un frasco de perfume que se pudo haber vendido en 300 denarios y haber comido 4 o 5 meses o todo el resto del año con aquella venta de aquel perfume. No era por esto, porque él pudo haber perfectamente dicho, bueno, lo que haya y vayan y compren el mejor caballo blanco y poder entrar yo en un caballo blanco. No, van a entender que no se trataba de ese tipo de humildad o sencillez. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Los reyes, ¿sí? Escuchen. ¿A qué les dije que estábamos intentando llegar o hasta dónde? No sé por dónde vamos, pero les dije que hoy todos íbamos a acudir a una ceremonia real. ¿Han visto toda esta ceremonia de la realeza inglesa? ¿Sí? ¿Todas estas han visto? Hoy vamos a acudir a una ceremonia real. Vamos a acudir a esta entrada triunfal de Jesús como Rey de los judíos, como Rey de Israel, por la puerta real de Jerusalén. Estamos a punto de entrar o de acudir a esta ceremonia real. Y los reyes, escuchen, los reyes en las ceremonias oficiales no usaban caballos, usaban un burro. ¿Oyeron? En la antigüedad, todos los reyes en las ceremonias reales usaban burros, montaban en asnos. Sus caballos blancos no se usaban en las ceremonias reales. ¿Sí? ¿Cuándo se usaban? En las grandes batallas. Cuando el rey conquistaba una ciudad a través de una gran batalla, entonces, ahora sí, entraba a la ciudad conquistada en un caballo blanco, no en un burro. Pero cuando eran nombrados reyes, entonces entraban a las ceremonias oficiales a través de un asno o montando un asno. El asno, dicho de otra forma, era el carruaje real. ¿Quién iba a pensar, verdad? El vehículo real de la antigüedad era el asno, el burrito el pollino se llama, el hijo de un asno se llama pollino. Si se acuerdan cuando David nombra rey a Salomón, a su hijo Salomón? David llama al profeta Natán y le dice a Natán, Natán, ve a los establos del reino y toma el auto real, el carruaje real, el asno, y en él monta a Salomón. Y Salomón, montado en el asno, es presentado a toda la ciudad de Jerusalén como el futuro heredero o rey de Israel. Así es que, vuelvo y repito, estamos acudiendo a la ceremonia real, donde el rey de los judíos, el rey de Israel, el rey de esta nación, se presenta ante ellos para guiar a esta nación. ¿Saben cuál fue la respuesta? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta al recibimiento? ¿Cuál fue el tipo de acogida que les dieron? Fue crucifícale. Esa fue la acogida. Pilato, sorprendido, se vuelve a los judíos y les dice, pero es vuestro rey. Entiendan, a ver, si ustedes oyen hablar de un asno, ustedes y yo en la actualidad, en Occidente, no tenemos ni la menor idea, o sea, nos da lástima ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Salvador de la humanidad, Dios hecho hombre, montar un burro. ¡Qué vergüenza! Pero es porque ignoramos por completo el contexto cultural. ¿Sí? En la Biblia no hay un solo detalle que quede a la deriva, que no tenga un sentido. ¿Sí? ¿Qué intento decir? Pilato, gobernador en Judea del imperio, representante del imperio romano, entendía perfectamente el concepto del asno
y del burro. Entendía perfectamente, porque sin duda alguna había estudiado la ascendencia de ese que se decía ser el Salvador de los hombres, y sabía que él era hijo o medio hijo de 2 hijos de David: Salomón, José, su medio padre o padrastro, y María era hija de Natán. Los dos, Natán y Salomón, hijos de David. Así es que por el lado de María y por el lado de José, Jesús era por derecho heredero al trono de David. ¿Sí me explico? Así es que para Pilato era muy sencillo saber que él era el rey. Es vuestro rey, les dijo Pilato. Y ellos le contestaron: Pilato, nosotros no tenemos más rey que César. Y cuando terminaron de decir César, llegó un WhatsApp al cielo y le dijeron a Jesús, Jesús, tu pueblo escogido acaba de romper relaciones contigo. Ya no te quieren. Y a partir de ese momento, las relaciones entre Dios y el pueblo judío se congelaron hasta la época. A partir de 1917, cuando ellos vuelven o empieza este regreso de judíos a Israel, se empezó a descongelar la escena en la que quedaron congeladas las relaciones entre Dios e Israel. ¿Cuándo va a terminar de descongelarse? En poco tiempo, cuando inicie la gran tribulación. No tenemos otro rey más que César, dijeron. Esto no lo puedo entender, ¿sí? A este grado llega la necedad del hombre. Y es verdad, la necedad es tremenda. Yo no sé si ustedes conocen qué es la necedad. Sí, yo sé que sí. Si en algún momento de la vida, escuchen esto, sobre todo para los que esto va a quedar grabado. Ustedes pueden ser muy necios en muchas cosas de la vida y tener consecuencias. La necedad siempre trae consecuencias. ¿Sí está claro? Siempre trae consecuencias, pero si en algún momento el hombre no debe echar mano de la necedad, es cuando se encuentra ante la palabra de Dios. Cuando el hombre está escuchando la palabra de Dios, no debe echar mano de la necedad. No se les vaya a ocurrir argumentar, cuestionar neciamente en este momento o contra Dios cuando ustedes están escuchando la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor, me refiero a los incrédulos, quizás a lo mejor ese día Dios planeó que fuera tu momento, el momento en el que vas a tener la oportunidad de encontrarte con Cristo y volver a nacer. ¿Sí está claro? Cristo vino a la tierra para ser aceptado. ¿Sí? Y aquí empiezo con la enseñanza práctica de esta bienvenida o de esta acogida que le está dando Israel a Jesús en este momento. Todas las personas, Él vino para ser aceptado, ¿sí? Y creído por todos. Y todas las personas que creían en Él, que acaban de invitarlo en la escena, como acabamos de ver, de invitar a Jesús al corazón, fueron las que lo están acompañando en este momento. Vengo amenazándolos con este momento desde hace rato y no hemos llegado, ya voy a llegar, ténganme paciencia, ¿sí? Lo que estoy intentando decir es de dónde salieron. Ya vimos de dónde vienen las multitudes y por qué lo están siguiendo. ¿Por qué? Porque volvieron a nacer, ¿sí? Están impactados de su nuevo nacimiento y vienen siguiendo a Jesús. Lo acaban de invitar a vivir a su corazón. Y todos ellos son los que en este momento lo están acompañando, viajando desde Betania hasta Jerusalén, descendiendo por el Monte de los Olivos y dirigiéndose ¿hacia dónde? Hacia la puerta de los reyes. Recuerden, Jerusalén estaba rodeado por una muralla que tenía 12 puertas. Una de ellas era la puerta de los reyes. Por esa puerta solamente entraban los reyes montados en su carruaje real, un asno. ¿Sí está claro?
Es allí hacia donde se dirigen, a la puerta real. Y por ahí solo entraban ellos, los reyes. Así es que esta es la multitud que decidió, Stephen, lo vamos a leer ahora sí, honrar a Jesús como el rey de los judíos. Ya casi, te digo el pasaje. Así es que todos estos habitantes de Jerusalén, que son miles los que están allí reunidos, están muy confundidos. ¿Ustedes se imaginan? Ellos tienen, especialmente los judíos, tienen de estar escuchando 4000 años la promesa del Salvador. A ver, Alex, ¿cómo 4000 años? Sí, esta promesa se llevó a cabo en Génesis. En el principio, cuando Adán y Eva estaban, Jesús les dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esa es la promesa del Mesías. ¿Sí? Un día. ¿Y cuándo aparece? ¿Cuándo se materializa esta promesa? 4000 años en el futuro adelante. 4000 años después de que salió de la boca de Dios estas palabras, Jesús está naciendo, el Salvador de los hombres. Todos ellos están confundidos porque no saben si es Él en realidad. Están indecisos. Todavía no determinan qué va a pasar en sus vidas. No saben si creer o no creer, a pesar de toda la evidencia y todos los testimonios. Y esta indecisión finalmente tuvo un efecto fatal. ¿Cuál? Lo rechazaron. Tomaron la decisión equivocada y terminaron rechazando al Mesías. Versículo 12 del capítulo 12. Ahora sí, estamos ya en la tercera sección de este capítulo 12, que tiene 7 secciones. ¿Qué dice, Roger? El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír a Jesús, venía a Jerusalén. Al oír que Jesús venía a Jerusalén. Al oír que Jesús venía a Jerusalén. Entonces, hagamos un resumen. La cena fue viernes en la noche, en casa de Simón el leproso, ¿sí? La escena que acabamos de ver de toda esta gente que está viniendo a Betania y se está convirtiendo, con los testimonios de Jesús y de Lázaro y de todos ellos, todo esto ocurre el día sábado. Todas estas conversiones están ocurriendo el día sábado. Y el domingo por la mañana, recuerden, Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. Ellos están viajando, Jesús está acompañado por toda esta multitud de personas que ha creído y que han vuelto a nacer. Y todos ellos, viajando con Él, toman la decisión de poner hojas de palma y van preparando el camino para que Jesús sea honrado como el Rey de los judíos. Versículo 13, Roger. Tomaron ramas de palmera. ¿Ve? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra Hosana, ahora sí estamos en tema nuevo. La palabra Hosana quiere decir salva ya. Dicho de otra forma, podríamos decir como: Dios, interven ya. Eso es lo que significa la palabra Hosana. Interven ya en nuestras vidas. Salva ya. Haz un alto en nuestras vidas. ¿Sí? Esta es una expresión que cuando nosotros, más bien, esto es lo que significa, pero voy a hacer una aclaración. Ustedes la escuchan en algunas canciones y van a escuchar que es más bien una expresión amorosa de valoración hacia Dios. Es una forma de admirar, es una forma de admiración, es una forma de júbilo, es una forma de alabanza a Dios. La palabra Hosana, ¿sí? Aunque el significado literal tal cual es salva ya o interven ya. Es más, la expresión que ustedes han escuchado es Hosana en las alturas. Es como Dios salva ya a la humanidad, ¿sí? Y yo creo que este es el clamor hoy de todos los hombres. Es un clamor universal, ¿sí? Hoy es una locura el mundo. Hoy la humanidad está, ay no, desde cada persona hasta toda la humanidad, ¿sí? Todos estamos esperando
que algo ocurra. De verdad, que las cosas mejoren, que las cosas cambien. Sin embargo, recuerden esto, el único que puede cambiar, el único que puede cumplir y el único que puede lograr esto en nuestras vidas es y se llama el Señor Jesucristo. Nadie más puede lograr un cambio, por lo menos algo estable. Él es el único que puede llevar a cabo la salvación en nuestras vidas. Así es que los discípulos, confiados, ellos sí estaban confiados en que Jesús era el Mesías, le están pidiendo a Dios que intervenga ya y que logre su proyecto de salvación. Sin embargo, la nación judía como tal no está respondiendo correctamente. Ellos no lo están haciendo. Es más, lamentablemente vamos a ver cómo no solo ellos, sino cómo muchos hombres hoy que tienen esta oportunidad de oír el Evangelio no están respondiendo de la forma correcta. Ok, versículo 14, Roger. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Exactamente. Ok, aquí hay mucha tela que cortar. Aquí, cuando el versículo dice, como está escrito, está haciendo referencia al profeta Zacarías. Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías escribió esto que vamos a leer en el versículo, estamos en el 14, en el versículo 15, lo que sigue a partir de este momento fue escrito 500 años antes de Cristo por el profeta Zacarías, más o menos allá por el 520. Él escribe, Zacarías, escribe varias de las profecías acerca de Jesús. Sí, si ustedes lo leen, van a poder confirmar esto que les estoy diciendo. Es más, entre todas las profecías que Zacarías escribe, 520 años antes de que Jesús naciera, está esta de cómo él llegaría montado en su carruaje real a la ciudad de Jerusalén. Está esa. Cómo entraría el rey de los judíos, cómo sería rechazado. Es más, también él habla de cómo sería vendido y por cuántas monedas sería vendido. Es más, él también habla acerca de que sería traspasado. ¿Sí? Y también presenta esta actitud de rechazo del pueblo judío hacia Jesús. ¿Sí? Bueno, dicho de otra forma, cuando ustedes leen Zacarías, Jesús está entrando domingo. ¿Sí? A ver si me siguen en esta. Jesús está entrando domingo a Jerusalén. Zacarías habla de muchas de las profecías que van a ocurrir en las siguientes 72 horas en la vida de Jesús. Sí, en los siguientes 3 días en la vida de Jesús. Versículo 15, Roger. Ya casi termino. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Exactamente, ¿ven? No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esto es lo que dice el Evangelio de Juan. Vamos a leer ahora, Steven, Zacarías 9:9. Vamos a ver ahora lo que dice Zacarías. Esto que acabamos de leer en Juan 12:15 es lo que dijo Zacarías. Pero vamos a ver exactamente cómo lo dijo Zacarías. Aquí dice en el Evangelio de Juan, Dios guía a Juan a decir, no temas, hija de Sión. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo dice Zacarías. Zacarías dice, alégrate mucho. ¿Ven? Alégrate mucho, hija de Sión. Ya no dice, no temas, dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Quiero decirles que cuando leamos esto, cuando leemos Zacarías, vamos a notar esta diferencia. Una empieza con alégrate y la otra empieza con no temas. Voy a decir algo, espero no confundirlos. La expresión no temas que escribe en el Evangelio de Juan, ahora sí, vámonos a Juan
Dice, no temas, hija de Sión. Esta expresión no es una expresión dada en presente. ¿Sí? Es una expresión que tiene solamente como propósito confirmar o cumplir la profecía. Dicho de otra forma, lo que Jesús está intentando decir es esto. Esta es la expresión correcta. Deja de temer y alégrate. Esa es la expresión correcta en este instante. Deja de temer y alégrate, porque el Redentor de tu alma llegó a la tierra, montado como todos los reyes deberían de haber montado, en un asno, en un pollino. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya ustedes saben para qué. Si ustedes son judíos, en el contexto cultural del judío, si ven a alguien montando un pollino, ¿qué es lo que cuál es la conclusión a la que van a llegar inmediatamente? Que es un rey, sobre todo por el recibimiento que le están dando. ¿Sí está claro? Entonces, tu rey, alégrate, deja de temer y alégrate, porque tu rey está llegando como el rey de los judíos, en un asno, para dar testimonio de la salvación que él intenta traer a sus vidas, al margen de la recepción. Y con esto voy a terminar. Al margen de lo que ocurrió ese día, ¿qué intento decir? Quiero decirles algo. A ver, el rechazo estaba previsto. El rechazo estaba presupuestado por Dios. Si Dios no fuera Dios y no conociera el futuro, entonces no sería Dios. Dios sabía que este pueblo lo iba a rechazar, así es que el rechazo estaba previsto. ¿Sí está claro? Lo que intento decir de otra forma es que la cruz era inevitable. Eso no se podía evitar. Pero la pregunta es, Alex, si el rechazo estaba previsto y la cruz era inevitable, ¿para qué tuvo que someterse a todo este protocolo con su pueblo y con su nación? ¿Por qué tuvo que presentarse delante de los judíos con su rey? ¿Por qué tuvo que cumplir con esto con ellos? Porque, por una razón muy sencilla, Dios llamó a este pueblo. Y respetando este llamado, respetando el orden de las cosas, escuchen, porque esto explica muchos detalles que algunas veces no entendemos. Dios está respetando el orden de las cosas, la jerarquía de Israel, la nación a la que Él había llamado. ¿Para qué llamado? Para que fueran testigos de este Dios, para que fueran testigos de todo el proyecto de salvación que Dios tenía para la humanidad. ¿Sí está claro? Entonces, por eso Dios tuvo que, respetando esto, siempre contemplar. Es más, era como finiquitar las relaciones con este pueblo, tomar la decisión de ver si lo iban a darles la oportunidad, pues, de rechazarlo o aceptarlo. A ver, ¿por qué? Porque si ellos lo rechazaban, entonces ya no había pueblo que pudiera administrar las verdades de Dios. Y Dios iba a tener que crear un nuevo pueblo, lo cual hizo, lo cual ocurrió. Ese pueblo somos nosotros, la iglesia, solamente que ahora es un pueblo espiritual. Ya no es un pueblo natural, sino espiritual. Así es que Jesús les dice, deja de temer, alégrate, disfruta la vida porque tu Salvador ha llegado a la tierra. Y es este el momento, muchachos, en el que está siendo manifestado el proyecto de redención, el rescate, el proyecto de rescatar, lo cual implica necesariamente toda esta presentación oficial de Jesús. Era necesario toda esta escena, todo este recibimiento. De esta forma tenía que hacerse oficial el rechazo o la aceptación. Sí, vamos a leer nada más para terminar el versículo 16 y con ese vamos a empezar la semana que viene. ¿Qué dice, Rob?
Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ok, voy a nada más adelantar un detalle. Cuando ustedes y yo empezamos a escuchar la Biblia, y cuando empezamos sobre todo a ver todas estas cosas ocurriendo en nuestra vida, todo lo que Dios hace al principio, ustedes y yo no entendemos qué es lo que Dios hace. ¿Sí? Todos, no entendemos qué es lo que pasa. Cuando una persona invita a Jesús al corazón, no entiende qué es lo que va a pasar, no sabe qué es lo que viene. Hay algo ocurriendo ahí en el corazón, hay cosas pasando, nuestra forma de pensar cambiando, nuestra forma de hablar, desaparecen cosas, el gusto por las cosas equivocadas, Dios trae un control de nuestra naturaleza, cambia nuestras relaciones con las demás personas, empezamos a interesarnos en los demás, empezamos a cuidar nuestra vida, pero todo esto es una revolución de cosas allá al interior de nuestra mente y de nuestro corazón. Posiblemente ustedes, al igual que yo, salimos de una reunión de este tipo y no sabemos qué pensar. Solamente sabemos que nos pasó algo por encima, no sabemos muy bien qué decisión acabamos de tomar, pero así empieza nuestra relación con Dios. Eso es lo que intento decir. Le abrimos la puerta del corazón y simplemente empezaron a ocurrir cosas, ¿sí? Sobre todo empezó a aparecer paz en nuestra vida y empiezan a pasar muchas cosas por nuestra mente. Pero hubo algo, no sé si a ustedes, no sé cuál fue en aquel momento el pensamiento que gobernó sus días después de aquel momento. Hubo uno especial. Yo recuerdo cuál fue. En mi caso, yo recuerdo una profunda gratitud por haberme salvado. Yo decía, abría mis ojos cada mañana y yo decía, Dios, gracias, primero, por sentirme limpio. Tenía muchos años de vivir muy mal y empezaba a sentirme limpio, ¿sí? Y esa fue la primera manifestación que me hizo dar gracias a Dios, porque por primera vez yo estaba absolutamente seguro de mi salvación, sin duda alguna. Por eso le decía a Dios, gracias por salvarme. Él empieza a hacer un trabajo dentro de todos nosotros, empieza a romper cadenas, empieza a abrir delante de nosotros una vida completamente nueva. Pero cuando una persona toma esta decisión de invitar a Jesús al corazón, al principio no entendemos muchas cosas. Es más, ni siquiera sabemos cómo explicar lo que pasó, ¿sí? Así es que, ¿qué quiero decir? Ustedes que están empezando a dar sus primeros pasos en esta relación con Dios, no pierdan de vista esto a la hora de hablar con otros. ¿Por qué digo esto? Porque todos al principio queremos ir y compartir esto, y como ahora sí entendemos algunas cosas, queremos que todos lo entiendan. Y a veces cometemos errores. A veces nos falta balance y equilibrio o sabiduría. Así es que siempre debemos tener compasión y comprensión con aquellos que nos están escuchando a la hora en que queremos o intentamos predicar el Evangelio. ¿Sí? Ok, vamos a quedar aquí. Sí, vamos a quedar aquí. Recuérdenme nada más, muchachos, que quedamos en el versículo 16. Voy a empezar la próxima semana explicando un detalle. ¿Cuál es la verdadera bienvenida, la verdadera acogida que un hombre debe darle a Jesús? Eso es con lo que vamos a empezar, ¿sí? Recuérdenme en ese detalle, porque no era toda esta manifestación, esa no era la acogida que Dios quería que Jesús tuviera.
La acogida que Él quería que tuviera era algo en el interior del corazón del hombre. ¿Sí? Y allí es donde vamos a empezar. Perfecto. Bueno, vamos a terminar orando para despedir la reunión. Padre, gracias. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias por habernos guiado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber abierto nuestros oídos y haber dispuesto nuestra voluntad. Es maravilloso. Cada vez que tengo la oportunidad de sentarme y repasar todas estas notas, repasar todas estas verdades, sigues conmoviendo el corazón, porque por lo menos yo no puedo entender cómo me has dado la oportunidad de tener al alcance de mi mente y de mi corazón una explicación tan sencilla, pero al mismo tiempo tan valiosa. Enseñanzas tan sencillas, pero al mismo tiempo tan profundas, capaces, como decíamos hace un minuto, de cambiar nuestras vidas. Es maravilloso, lo que intento decir es que es maravilloso escuchar y exponer nuestra vida al poder de la verdad. Cuando escuchamos la verdad, sin duda, sabemos que estamos delante de la verdad. Y es maravilloso ver cómo el efecto de esta verdad es que cambia nuestra vida, nos hace libres y libres para poder seguirte, libres para poder servirte, libres para poder agradarte. Así es que gracias por esta enseñanza, gracias por aquellas personas que, guiadas por ti, impulsadas por ti, gobernadas por ti, se dieron la oportunidad de obedecerte y tú empezaste a revelarles todas estas enseñanzas y hoy están en nuestras manos. Y hoy nos corresponde a nosotros cuidarlas, asimilarlas, hacerlas parte de nuestra vida y especialmente compartirlas. Gracias por este tiempo, gracias por este lugar. Te recuerdo la salud de doña Mari, que todavía sigue mal. Guárdala y restáurala. Y te recuerdo la vida y las familias de todos los que estamos aquí presentes, para que tú los bendigas y los guardes esta semana. Acompáñanos ahora de regreso a casa. Gracias por este mes que está terminando. Y por favor, sigue yendo delante de nosotros este nuevo mes, guardando nuestras vidas, guiando nuestras vidas, siendo tú, como dije hace unos minutos, el centro de todo en nuestra vida. Por favor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.